analysts to collect and analyze intelligence. Lo que se va a hacer es encargarle el trabajo a los analistas y a los oficiales de inteligencia de recolectar y analizar la información in relation to informant recruitment and handling. En relación al reclutamiento de informantes y el manejo de los mismos. In the UK, we have a very structured approach to the way in which intelligence is collected. En el Reino Unido tenemos un enfoque muy estructurado con respecto a la manera en la que se recolecta la información. Stored, managed, and analyzed. Con respecto a la manera en que se almacena, se maneja y se analiza también. And I'll be sharing some of that with you today. Y es lo que voy a compartir hoy con ustedes. Now, one thing I would like to clarify before I start is that our definitions of the term intelligence may be a little different. Lo que quería aclarar antes de comenzar es que nuestra definición del término inteligencia puede resultar un poco diferente a la que ustedes conocen. The UK adopts a broad definition of intelligence, which is namely information designed for action. El Reino Unido adopta una definición amplia de la palabra inteligencia, que es básicamente información designada para la acción o para actuar. And this can be information on anything which relates to tackling a threat or a policing priority. Y puede ser información sobre temas que van desde tratar una amenaza a políticas prioritarias. It can also be from any source, be it open or closed, human or technical, overt or covert. Puede ser también de cualquier fuente, abierta, cerrada, cubierta, encubierta, humana, técnica. The important thing about this information is that once it's been collected, it is evaluated and analyzed. Lo importante de esta información es que una vez que ha sido recolectada, es evaluada y analizada. In order to create actionable insight. Para poder crear una perspectiva práctica. It's something which can be acted upon. So whether we're seeking to collect information to help tackle a recent burglary. Es algo sobre lo que se puede actuar, entonces, así sea que estemos buscando recolectar información para tratar un robo reciente. Series or a pedophile ring or even a terrorist group. O para desmantelar una red de pedofilia o un grupo terrorista. The principles and the processes behind the term intelligence are the same. Los principios y los procesos detrás del término inteligencia son los mismos. The presentation that I'm going to give you today uses a fictional scenario involving an organized criminal network. La presentación que voy a hacer hoy utiliza un escenario ficticio en el que está involucrado una red criminal, una red del delito. But the processes and practice that I will describe can be applied across any type of threat within any. Pero los procesos que voy a explicar pueden ser aplicados en cualquier tipo de amenaza. Size or type of agency. En cualquier organismo. So today I'm going to talk about why we need an intelligence-led approach to informant recruitment. Hoy me voy a referir a por qué necesitamos un enfoque basado en la información de inteligencia para la selección de un informante. I'm going to talk about the National Intelligence Model and the framework behind all intelligence processes in the UK. Voy a hablar sobre el modelo nacional de inteligencia y el encuadre detrás de todos los procesos de inteligencia en el Reino Unido. And I will walk you through a mock scenario which demonstrates the process in the context of informant recruitment. Y los voy a llevar por un escenario ficticio que va a demostrar los procesos detrás que están involucrados en el reclutamiento de informantes. I appreciate that there are obviously multiple sources of information and intelligence which can help you to achieve your desired result. Hay múltiples fuentes que pueden ayudarnos a llegar al resultado deseado. Obtain the intelligence you require, each of which have their own benefits, risks and challenges. Cada una tiene sus beneficios, sus riesgos, sus desafíos. But for the purpose of this presentation, my focus will remain on human sources. Pero para el propósito de esta presentación, me voy a basar en la fuente humana.
el recurso humano. Informants. Now, also, to be clear, I'll be approaching this from the perspective of the crime analyst. Para ser claro, voy a tratar este tema desde la perspectiva de un analista del crimen. Rather than the handler or the controller, but it is Y no tanto como la de un entrenador o la de un mediador. obviously my role as an analyst to support them Aunque es mi rol como analista, por supuesto, apoyarlos en todo lo que sea necesario. in the best possible way. Now, you're all familiar with intelligence, but why do we really need it? How will it help to identify and recruit the human source? Bueno, estamos todos familiarizados con el término inteligencia, pero la pregunta sería de qué manera nos va a ayudar a poder seleccionar una fuente humana. It will be reliable and give the valuable intelligence that we need. Una fuente que sea confiable y que nos pueda proporcionar la información que necesitamos. Well, as in any situation, being led by intelligence will bring confidence to the decision-making process. Como en todas las situaciones, ser guiados por la información nos va a brindar seguridad en el proceso de selección. It will give us clear direction and ensure the optimum choices are being made. Nos va a dar una dirección clara y asegurarnos que estamos tomando las decisiones correctas. And of course, what are the risks if we're not intelligence-led well? Unreliable sources, misleading or false information. ¿Cuáles serían los riesgos en caso de que no utilizáramos este método? Información confusa. And compromised investigation or Una investigación comprometida. harm even to the informant or the organization. Now, there are multiple considerations to make when recruiting an informant. Hay muchas consideraciones a tener en cuenta cuando seleccionamos un informante. And these include, well, is it ethically the best course of action? Estas incluyen, bueno, es éticamente la mejor línea de acción. Who has got access to the information that we need? ¿Quién tiene acceso a la información que necesitamos? Who in the network has the right traits and characteristics to be an informant? ¿Quién dentro de la red tiene los rasgos y características para ser un informante? Who would be reliable? ¿Quién Who's most sería likely to confiable? talk? ¿Quién es más probable que hable? How could we approach and cultivate the potential informant? ¿De qué manera podemos acercarnos y comprometer al potencial informante? And what duty of care do we have? ¿Y qué responsabilidad de cuidado tenemos con respecto al objetivo? To that individual. Now, the answer to each of these questions will be different depending on the specific case you're. La respuesta para cada una de estas preguntas va a ser distinta dependiendo en el caso específico que estemos trabajando. working on. But the key here is gathering the intelligence to help answer those questions. So, La llave acá, lo importante es poder recolectar toda la información para responder estas preguntas. in other words, you need to use intelligence in order to gain new intelligence. En otras palabras, necesitamos inteligencia para crear más inteligencia, información para generar más información. And it's for this very reason that the UK have developed a structured model to help Muy reciente que el Reino Unido ha desarrollado un modelo estructurado manage the collection of intelligence, which has been adopted by all of the UK police force. para recolectar información y ha sido adoptado por todas las fuerzas policiales en el Reino Unido. It's called the National Intelligence Model. Se llama el Modelo Nacional de Inteligencia. Now, 20 years ago, the UK introduced this model, and it defined the way in which intelligence should be collected. 20 años atrás, el Reino Unido introdujo este modelo que definía la manera en la que la información debe ser recolectada, Managed, handled, and analyzed. manejada, analizada y manipulada también. In simple terms, it's a decision-making model, and it's used in traditional businesses as well. Es un modelo de toma de decisiones y se utiliza en comercio tradicional As across law enforcement. y a lo largo de organismos de seguridad también. Now, the model works across local, national, and international boundaries. Y este modelo funciona a lo largo de fronteras nacionales, internacionales, Then is underpinned by a range of assets. y está respaldado por una serie de activos.
And these assets are Estos activos son the people and the roles that are required to effectively operate the model, la gente y los roles que se requieren para poder operar el modelo, the systems and the processes and tools which enable the people to fulfill roles and duties, los sistemas y las herramientas que necesitamos para que estas personas puedan completar el rol exitosamente, the sources of information that could be open, closed, overt, covert, las fuentes de información que pueden ser cerradas, abiertas, cubiertas, encubiertas, human or technical, internal or humanas o técnicas, internas, externas. external. We include partners within this as well. And lastly, knowledge assets. This refers to the Y por último, las evaluaciones de conocimiento. professional knowledge, the procedure documents, policies, Esto se refiere al conocimiento profesional, los documentos procesales, databases, codes of practice, la base de datos, los códigos de práctica, all of those, that knowledge that is held by police forces and todo el conocimiento que es brindado por las fuerzas policiales by partner agencies. y por agencias sociales. Now, all of these assets are the resources which effectively underpin the business process of Todos estos activos son las bases que realmente respaldan este proceso. the National Intelligence Model. So just to describe this framework in brief, it's easiest to think about the framework Para describir este marco de trabajo de una manera sencilla, as a 12-month cycle. es más fácil pensarlo como un ciclo de 12 meses, It's a continuous cycle, obviously. aunque es un continuo ciclo, claramente. So starting off at the bottom here, Comenzando desde la base, here we have what we call intelligence products, which tenemos lo que se llaman productos de inteligencia, basically feed the decision-making process. que básicamente alimentan el proceso de toma de decisiones. So these are called subject and problem profiles, Se llaman perfiles del sujeto y perfiles del problema. and they will provide operational recommendations. Y lo que van a proporcionar son recomendaciones operativas. The risks and the recommendations that are identified through these profiles will Los riesgos y las recomendaciones que se identifiquen a través de estos perfiles feed into a tactical assessment. van a desembocar en lo que se llama las evaluaciones tácticas. Now, tactical assessment is the name given to an analytical document which is Las evaluaciones tácticas o de táctica es un documento analítico usually fortnightly or monthly, que se realiza quincenal o mensualmente, which summarizes the current threat picture que resume el cuadro actual de amenazas and makes a series of predictions and recommendations for intervention at a tactical level. y realiza recomendaciones a un nivel táctico. The threats identified over a 6 to 12-month period then Las amenazas identificadas en un periodo de 6 a 12 meses form what we call the strategic assessment, van a formar lo que llamamos la evaluación estratégica, which assesses all current and future threats que evalúa las amenazas actuales y futuras, in order to determine the agency's strategic priorities and plan, which we call para determinar las prioridades estratégicas de la agencia, del organismo, perdón, a control strategy. lo que llamamos las estrategias de control. Now, both the tactical and strategic assessments are Bien, la evaluación táctica y estratégica discussed in detail at specific meetings called son debatidas en encuentros específicos llamados grupos de tarea y coordinación, tasking and coordination group meetings. These are attended by those who are authorized to make decisions on the Estos encuentros son asistidos por personas que están en condiciones de tomar decisiones, que están autorizados a tomar decisiones allocation of resources at y a distribuir recursos. both the tactical and strategic level. Now, strategically, this may result in, for example, a realignment of resources
Estratégicamente, esto va a resultar, por ejemplo, en una redistribución de recursos, additional training, a change entrenamiento adicional, in shift patterns, and so on. cambios en It los could also turnos, result in the development and implementation of new policies and procedures. But at a tactical level, it's about the day-to-day resources. pero a un nivel táctico nos referimos a los recursos día a día And how they are allocated for the preceding days. y cómo son distribuidos para los días siguientes. So how does this all relate to the identification and recruitment of potential informants? ¿Cómo se relaciona todo esto con el proceso de selección de un informante? Well, to explain this, I'm going to use a fictional scenario. Para explicar esto voy a utilizar un escenario ficticio. I'm not going to read this all out, I'm just going to summarize. But an organized network of criminals in Argentina Voy a resumir la información. Una red de crimen organizado en Argentina están involucrados are involved in supplying young girls for the sex trade from Bolivia. En proveer chicas jóvenes para el tráfico de personas en Bolivia, desde Bolivia. The network is linked to the death of 4 children aged between 11 and 15 who died from drugs overdoses. Esta red está involucrada con la muerte de 4 chicos de edades entre 11 y 15 años, quienes murieron de sobredosis. The activities of this network are considered to be contributing significantly to the growing problem of people trafficking in the area. Las actividades de esta red se considera que contribuyeron de una manera significante al problema en aumento del tráfico de personas en el área, que fue identificado como una estrategia de control, como una prioridad estrategia de control, Which was identified as a control strategy priority through the recent strategic assessment. a través de la reciente evaluación estratégica. Therefore, this case has been made a high priority and an operation is to be mounted. Por lo tanto, este caso ha sido puesto entre las prioridades y hay una operación que va a ser llevada a cabo con el fin de desmantelar esta red. With the ultimate aim of dismantling the network. Now, by this stage, a problem profile would already be underway. Para este punto, un perfil del problema ya estaría siendo elaborado. And this would have fed into the tactical and strategic assessment. Y esto desembocaría en la evaluación táctica y estratégica. The problem profile would assemble all of the relevant information about the crimes. El perfil del problema reuniría toda la información referente a los crímenes, about the victims, sobre las víctimas, the known offenders, and everything los atacantes, else that is known about this problem to that todo lo que se sepa sobre el problema hasta ese momento. point. But critically, as well as establishing what you know about the problem, Pero así también como establece lo que conocemos sobre el profile problema, includes what you don't know, things that you need el perfil del problema incluye las cosas que no sabemos, las cosas que necesitamos averiguar. to know in order to successfully progress with the investigation. And these are reported as intelligence gaps. Y estas se reportan como baches de inteligencia o información faltante, baches de información. And it doesn't stop there. The profile would include a set of recommendations for Esto no termina acá, el perfil incluiría una serie de recomendaciones tackling the issue, but also for ways of filling the intelligence gaps. Recomendaciones con respecto a cómo tratar el tema y formas de completar estos baches de información. And that is called the intelligence requirement. Y eso es lo que se llama requisitos de inteligencia. So let's sort of just, obviously this is a fictional story, what do we know so far? Well, this is Bueno, esta es una historia ficticia, que es lo que tenemos hasta el momento. the information we've got. Got the head of the network, Tenemos el líder de la red, Jose Martinez. It is currently residing with his girlfriend in Palermo. José Martínez, que actualmente reside con su novia en Palermo. He is suspected of having regional bases in La Paz and Buenos Aires. Se sospecha que tiene bases regionales en La Paz y en Buenos Aires.
where he has appointed trusted lieutenants, donde tiene asignados tenientes as regional leaders. como líderes regionales. Now, for example, analysis of call data records could indicate frequent Los análisis de registros de llamada indican contact between Martinez and Antonio Garcia. Indican un contacto frecuente entre Martínez y Antonio García, who is thought to be the regional head in La Paz. quien se cree que es el jefe regional en La Paz. Immigration records, for example, could show that Garcia frequently travels to Argentina, where Los récords de migraciones, los registros de migraciones muestran que Antonio García viaja frecuentemente a Buenos Aires, he meets Matias Gomez, donde se encuentra con Matías Gómez, who is the regional head in Buenos Aires. quien es el líder regional en Buenos Aires. Thomas Fernandez has a history of people trafficking from Tomás Fernández tiene un historial de tráfico de personas, de trata de personas, firearms and drugs. His twin sister is pregnant. armas de fuego y drogas. Su hermana melliza está embarazada. And the baby's father has left her. He is a known associate of Gomez. Y el marido de la hermana la abandonó, es un socio de Gómez. Jeremiah, he is from Hanoi, works as a facilitator for the network in Buenos Aires. Taomai trabaja como un facilitador de la red en Buenos Aires. Arranging transport and accommodation. Es quien está a cargo del transporte y del alojamiento. He's an ex-convict who is fearful of going back to prison. Es un ex convicto que teme volver a prisión. Intelligence indicates that Maya and Garcia frequently travel together across rural areas. La investigación indica que Mao y García viajan frecuentemente por áreas rurales Of Argentina and de Bolivia. Argentina. Pedro Perez owns a farm in Santa Fe and has been threatened and forced to allow use of his land and property. Pedro Pérez tiene unas tierras, una finca, y ha sido forzado a ceder sus tierras para el uso de las mismas para la red. Against his will as a holding area for victims of the smuggling operation. Las víctimas de contrabando eran mantenidas en sus tierras. Maria Rodriguez is an ex-victim of people trafficking by this group. María Rodríguez es una ex víctima de la trata de personas por este grupo. She escaped and is now in hiding. She was held at Perez's farm. Pudo escapar y ella estaba secuestrada en una de las fincas de Pérez. Juan Sanchez is a courier for the group with gambling debts, and Juan Sánchez es un mensajero del grupo con deudas por apuestas. is a transport manager. Regularly Es el gerente de transporte. meets with Mai. And finally, Regularmente se encuentra con May y finalmente Catalina López. Catalina Lopez is a travel agent in Buenos Aires who wants to change her career and move into the public sector. Es un agente de viajes en Buenos Aires quien quiere hacer un cambio en su carrera y moverse al sector público. She is the ex-girlfriend of Catalina López Mai. es la ex novia de Taomai. So this is what we've got so far. Esto es lo que tenemos hasta ahora. But clearly there's a lot of information we still don't know. There are Realmente hay mucha información que aún desconocemos. still intelligence gaps. For example, Estos baches de inteligencia, baches de información. what are the network's long-term Por ejemplo, cuáles son las intenciones de la red a largo plazo, intentions? Who else is involved? quién más está involucrado, How are these activities being funded? cómo están siendo financiadas estas actividades, What venues are they operating at the moment? Or en qué lugares realizan las operaciones, dónde esconden a las all we víctimas, know about is the farm, the holding location. What future travel plans qué do any of planes de these viaje leaders a have? We futuro know they tienen, travel, but qué vehículos what utilizan travel para plans do they have in movilizarse, the future, in the near future? And what vehicles do they use for transportation?
Now, this is the starting point for our intelligence requirements. Este es el punto de partida para nuestros requisitos de inteligencia. But how do we fill these? How do we fill these gaps? Pero, ¿cómo completamos estos baches de información? Well, here are a range of options, each Aquí hay una serie de opciones. of which would need to be risk assessed, Cada una de ellas tiene que ser evaluada con respecto a los riesgos. and are a potential means of collecting the intelligence that you require. So we have directed surveillance, Tenemos, por ejemplo, la vigilancia asistida, undercover operations, and operaciones so on. encubiertas, Okay, all different options. diferentes opciones. Now let's say that after careful consideration, Digamos que luego de una cuidadosa consideración, a decision has been made to explore the potential for recruiting a human source. se toma la decisión de explotar el potencial para poder seleccionar una fuente humana, To fill those intelligence gaps. para poder completar esos espacios de información. But there are numerous people involved that we know about so far, Hay muchas personas involucradas, por lo que sabemos hasta ahora, each with access to different parts of the network, cada una con acceso a diferentes partes de la red, each with different backgrounds, roles, cada una con diferentes pasados, and motivations. roles y And there are a lot of motivaciones, considerations to make. So y hay muchas consideraciones para hacer. who would actually be best? Entonces, ¿quién sería la persona adecuada? Well, in order to gain the answers to those questions and assess who would be best placed to help us infiltrate that network, Para responder esa pregunta y evaluar quién sería la persona adecuada para ocupar ese lugar, and how best to approach, cultivate, and recruit them, a set of subject profiles would be commissioned, se realizarán una serie de perfiles de sujeto, or was sometimes called target profiles. que también se llaman perfiles de referencia. Each profile would provide a thorough assessment of Cada perfil va a proporcionar una evaluación exhaustiva each individual and highlight any risks. de cada individuo y también va a resaltar los riesgos. So as an analyst, it's my job to understand the traits and the characteristics of Como un analista es mi función identificar los rasgos y características a suitable informant, que hacen a un informante adecuado, so that I can help make recommendations para poder ayudar a hacer recomendaciones on the best options for a human source. de las mejores opciones para una fuente humana. So what we need to consider is, well, what makes a good informant? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener en cuenta sobre lo que hace un buen informante? Well, firstly, En primer lugar, we need to consider whether the subjects have access to the information we need, tenemos que considerar si el sujeto tiene acceso a la información que necesitamos, either directly or indirectly. directa o indirectamente. So we need to consider what is their relationship with other members in the network, Tenemos que considerar cuál es su relación con otros miembros dentro de la red, people who hold the information that we con la gente que tiene la información que necesitamos. need. And it's important to recognize that access isn't just about the here and now. Es importante tener en cuenta que el acceso no se refiere solamente al aquí y ahora. It could have been historic access to information, Puede ser acceso histórico de información o acceso de información a futuro de los planes que se tienen. or indeed access which could be established in the future for intelligence purposes. So that's access. That's the first thing that we really need to think about. El acceso, entonces, es la primera característica que tenemos que tener en cuenta. In terms of what makes a good informant. Secondly, there are many traits and characteristics which would make a subject either suitable. Hay, en segundo lugar, rasgos y características que van a hacer que un informante sea adecuado. Or not. Firstly, in terms of their character and personality, well, En primer lugar, en términos de su carácter y personalidad, lo que sería temperamento. ideally the subject would be confident but discreet. Necesitaríamos que el sujeto sea una persona segura de sí misma, pero discreta. You know, we don't want someone whose nerves will cause them to make a mistake or to
No queremos a alguien cuyos nervios te vayan a ocasionar que cometa un error reveal to their associates that they are informing. o que revelen a sus socios que están trabajando como informantes. But equally, we don't want an informant who's going to be overly confident and Pero de la misma manera no queremos un informante que sea confiado por demás take unnecessary y risks. que vaya a tomar riesgos innecesarios. Now, quite often, an informant will display psychopathic tendencies. A menudo un informante va a mostrar tendencias psicópatas. Their ego will encourage them to divulge information, and then Su ego los va a alentar a divulgar información the lack of guilt will enable them to speak freely about y su falta de culpa los va a habilitar a hablar libremente their associates. con sus socios. However, aspects which can make them a good source can Sin embargo, los aspectos que pueden convertirlos en una buena fuente also pose risks. también pueden suponer riesgos. For example, the likelihood that they will show off and Por ejemplo, probable que puedan alardear exaggerate. o And exagerar. as a handler, this can be quite hard to detect. Como un entrenador, esto puede ser un poco difícil de detectar a veces. So validation of information from sources is always crucial. Entonces, la validación de la información de estas fuentes es algo muy importante, Anyway, but especially when an informant especialmente cuando un informante muestra tendencias psicópatas. displays psychopathic tendencies. Now, clearly, we would also need to assess the target's attitude towards authorities. También tenemos que evaluar la actitud del informante frente a las autoridades. You know, if they're anti-police, then they're clearly unlikely to inform. Si están en contra de la policía, es probable que no quieran colaborar. And an informant also needs to be someone who is willing to accept instructions Y un informante tiene que ser alguien también que esté dispuesto a aceptar instrucciones and to be handled and controlled. y a ser controlado. A minimum level of education may be necessary, Puede que necesitemos un mínimo nivel de educación, depending on what information is required or dependiendo de la información que necesitemos, what you will need to ask your informant to do. o en las cosas que necesitemos pedirle al informante que realice. Similarly, employment may be of interest. You know, De la misma manera, el empleo puede resultar de gran interés. do they have the right skills or responsibilities Tienen las habilidades to provide the information or para poder proveer la to información fulfill this role? o para poder llevar a cabo esta Reliability, trustworthiness is absolutely critical in an informant. La confiabilidad es una característica crucial en el informante. You know, are they going to carry out the task safely? Will Van a poder llevar adelante la tarea de una manera segura. they follow your instructions? Will Van a seguir las they instrucciones. communicate with you Van a comunicarse cuando digan que lo van a hacer. the way, you know, when they say they will? You know, reliability of informants is critical to the success of Poder confiar en los informantes es muy importante para el éxito de la operación. of the relationship. Also, to consider, you may be giving them technical equipment. También se podría considerar si hace falta que les brindemos equipamiento técnico. You know, are they going to be sufficiently able to operate it safely with Van a poder utilizarlos de una manera segura. being compromised? And lastly, how surveillance aware are they? Y por último, ¿qué tanta conciencia de vigilancia tienen? Are they likely to be? You know, would they be able to pick up if they were being followed, or ¿Podrían ser capaces de continuar con el trabajo si es que son perseguidos if someone from the group was suspicious and tried o si alguien del grupo sospecha de que ellos podrían estar trabajando? to test them or elicit information from them? You know, how aware are they of surveillance? So suitability there covers a large area. Entonces, la adecuación cubre una gran área de trabajo. Of topics, but all of them equally important. Y todos los temas son importantes de la misma manera. Motivation. So La motivación. motivators consider why the target may or may not work for you. Los motivadores consideran por qué
el objetivo podría o no funcionar. You know, what's the benefit to them? What is their reward? ¿Cuál es el beneficio para ellos o cuál es la recompensa? Some motivators obviously carry risk, such Algunos motivadores conllevan un riesgo, as revenge or perhaps being scared, but como cobrar venganza o sentirse asustados. others have a more positive position, such Otros tienen posiciones más positivas, as patriotism, altruism, so, como el patriotismo, el altruismo, you know, for the greater good or for religion. But frequently, material incentives such as money, pero frecuentemente el incentivo material, como el dinero, for example, will encourage cooperation. va a alentar a que la persona coopere. But with all motivators, circumstances can change. Pero con todos los motivadores, las circunstancias pueden cambiar. So there is always a risk when relying on these motivating. Por lo que entendemos que siempre hay un riesgo cuando nos apoyamos en estos motivadores. Factors. And so from an intelligence point of view, it's not just about the current situation. Desde un punto de vista de la investigación, no se trata solamente de una situación actual. These needs to be assessed on a very regular basis Esto debe ser evaluado en una base regular, permanente, in case anything changes. en caso de que algo pueda cambiar. And next we need to consider the best opportunity for approaching and engaging the target. We call Luego tenemos que considerar cuál es la mejor oportunidad para acercarnos y tratar de involucrar al objetivo, lo que llamamos la disponibilidad. this accessibility. So how can they best be approached? ¿De qué manera podemos acercarnos mejor a ellos? You know, using what method? ¿Utilizando qué métodos? Maybe face-to-face or Tal vez de frente, cara a cara, on the phone, por teléfono, or online. por If internet. it's a physical, then where Si es un encuentro físico, and when? ¿dónde y cuándo? You know, based on their pattern of life and Basado en los patrones de vida de cada uno their frequented locations. y los lugares que frecuentan. If it's physical or online, then what Si es un encuentro físico o por internet, are their interests? ¿cuáles son sus intereses? And what could the initial engagement be based upon? ¿Con qué podemos llamar su atención para que se sientan comprometidos desde un principio? How can the handler best build rapport with the target? ¿De qué manera el entrenador puede generar empatía con el objetivo? What should their cover be that would be of sufficient interest to the target that they respond positively to the initial approach? ¿Cuál podrá ser la presentación para que sea de suficiente interés para que la persona quiera colaborar con este enfoque? You know, given their behaviors, interests, and personality, Dado los diferentes comportamientos, las personalidades y los intereses de cada uno, what are they most likely to respond to? ¿a qué cosas puede que respondan de mejor manera? So all of this is about identifying the best opportunity for success, the Todo esto se trata de identificar la mejor oportunidad para el éxito. best opportunity for approaching and engaging that target. So that's all well and good, but how can we actually establish all these characteristics? Bien, ¿de qué manera podemos establecer todas estas características? Well, as analysts, what we do is we go back to our source assets within the national. Como analistas, volvemos a nuestra fuente de activos Intelligence model, del modelo and nacional de we inteligencia consider what sources of information y consideramos qué fuente de información will enable us to make an assessment of the nos va a permitir hacer una evaluación del objetivo targets in terms of their access, en términos de su acceso, their suitability, their adecuación, motivation, and their accessibility. motivación y su disponibilidad. So, by way of an example, you know, we could use Como un ejemplo, podemos call records, for example, just to utilizar los registros de llamada help establish their network of associates. para poder ayudarnos a establecer la red de asociados.
But we can also use call records to identify their locations. También podemos utilizar los registros de llamada para identificar las ubicaciones. Frequent locations and also, excuse me, their pattern of life. Y también sus patrones de vida. As well as call records, open source research, open source intelligence. This can further las fuentes abiertas increase the intelligence picture by establishing pueden ampliar el cuadro de investigación their online network and also their online behaviors. y también el comportamiento en las redes, en línea. You know, pattern of life isn't just about understanding a target's habits and routines. Los patrones de vida no se refiere solamente a entender los hábitos del objetivo o de la persona que estamos buscando. Routine and locations of interest. It's all about their day-to-day life. También se refiere a la vida de esa persona en el día a día. And social media can be really very revealing. Y los medios de comunicación, en este sentido, pueden ser muy reveladores. And quite often, the metadata, so the date and the time that they're posting and the location. A menudo los metadatos, es decir, la fecha y el horario en el que están realizando los posteos, That they're posting from, can be as important and as revealing as the actual content of the puede ser tan importante y revelador como el contenido de lo que están publicando. social media as well. So it's the content of the material and the metadata Entonces es el contenido del material y los metadatos. that sits behind it. So when and where the information is posted. So the principle here using, there's a whole list of potential information sources. Si bien tenemos toda una lista de posibles recursos, Here, but the principle here is to utilize as wide a range of sources as possible. el principio aquí es utilizar la mayor cantidad de recursos posibles To build a picture of the target in para poder armar un cuadro del objetivo terms of their access, suitability, en términos de su acceso, su adecuación, los motivadores y la disponibilidad. motivation, and accessibility. The sources can also ensure we identify any duty of care responsibility. Las fuentes también pueden ayudarnos a identificar si tenemos algún tipo de responsabilidad de cuidado con respecto al objetivo. And give us assurance that ethically, this human source approach is ethically sound. Y asegurarnos que éticamente este enfoque basado en una fuente humana es sólido. It's unlikely that one source alone will give us sufficient information. Es muy poco probable que una sola fuente pueda darnos toda la información que necesitamos. But it's more likely that a fusion of intelligence from multiple data sources that you see here Pero es más probable que una fusión de la información que tenemos will enable us to make justifiable recommendations pueda llevarnos a hacer recomendaciones justificables and informed decisions. y decisiones respaldadas. So at this point, we would write a terms of reference. En este punto escribiríamos lo que se llama términos de referencia. To basically make it clear to the analyst exactly what is required. Básicamente para dejar claro para el analista qué es lo que se requiere. And it gives them that clear direction. It should include the Y nos da una dirección clara. Debe incluir context and the purpose of the subject profiles, el contexto y el propósito de los perfiles del sujeto, what it's aiming to achieve, the qué es lo que se pretende lograr, justification for the work and its scope. el justificativo para el trabajo y su alcance. The terms of reference would also include all the sources, Los términos de referencia también van a incluir todas las fuentes, the resources, the approaches and the methodologies that would los recursos, los enfoques y las metodologías be used by the analyst. que se utilizan por el analista. And finally, it would indicate the timescales for completion and any necessary contacts. Y finalmente van a indicar el tiempo calendario para completar la tarea. So the point of this is once having completed the terms of reference, El punto aquí es que una vez finalizados los términos de referencia,
The analyst will have no doubt that their work is to help with the planning of the approach and El analista no va a tener duda de que su trabajo colaboró con la planificación the cultivation of an informant, and exactly what is required of them in order to achieve that. y van a saber exactamente qué es lo que se requiere de ellos para poder lograr el objetivo. So once the terms of reference has been completed, the next stage is Una vez que se completaron los términos de referencia, el siguiente paso es el plan de recolección. for the data to be collected. And this is where, well, it sounds pretty dull and boring, but it Puede sonar un poco aburrido, then it ensures focus and provides an excellent reference point. It's called the pero nos provee un gran punto de referencia. collection plan. So if anyone needs to know what data sources you used Si alguien necesita saber qué fuentes de datos hemos utilizado, or wants clarity on anything, it's all here está todo aquí, in the collection plan. en el plan de recolección. And the collection plan should directly link to the requirements outlined in the terms of Este plan tiene que unirse directamente con los requerimientos que fueron detallados en los términos de referencia. reference. And then once all this data has been collected, the analysis Una vez que ha sido recolectada la información, tiene lugar el análisis. takes place. This is where information is transformed into Aquí es donde la información es transformada intelligence. It en becomes inteligencia. insightful and it becomes usable. Se vuelve esclarecedora y útil. Information will be mined, it will be charted, La información va a ser extraída y va a ser representada en forma de cuadros, tablas. tabulated, and mapped. And all of this is done in order to identify key features which will help identify those suitable Todo esto se realiza para poder identificar los factores claves characteristics of an informant. y las características de un informante. Inferences will be drawn based on the information that's been collected and Se van a sacar conclusiones basadas en la información que ha sido recolectada analyzed in order to assess their suitability. So we para poder evaluar la adecuación. will look at their access, their suitability, their motivators, and their accessibility. So inferences will be drawn against each of those. And then once the analysis has been completed, Una vez que el análisis fue completado, a profile on each of the target, a profile will be developed, a subject profile. se va a realizar un perfil de sujeto de cada uno de las personas que fueron elegidas como objetivo. It is what we call a live document. Es lo que se llama un documento activo. And what we mean by this is as and when more information is received in relation to the target or the investigation, the document or the profile will be added to and updated. A lo que nos referimos con esto es que mientras recibamos más información se reciba sobre cada uno de los sujetos, estos perfiles van a ir siendo actualizados permanentemente. And obviously that would be subject to strict version control. Por supuesto, eso va a estar sujeto a controles estrictos de las versiones. And each subject profile will provide a summary of all the analytical findings. Cada perfil del sujeto va a proveer un resumen de todos los hallazgos analíticos. And make a judgment on the target suitability in terms Y hacer una valoración con respecto a la adecuación del perfil de referencia. of their access, suitability, En términos de su acceso, su adecuación, la motivación y la disponibilidad. motivation, and accessibility. Now it can make it easier to provide a score on a Lo que puede hacerlo más fácil es proveer un puntaje sliding scale, say from 1 en una escala móvil del 1 al 5, to 5, for each of the areas of suitability. en cada una de las áreas de adecuación. This can be particularly useful when weighing up the advantages and Esto puede ser útil cuando necesitamos comparar las ventajas y the risks of different targets. de los diferentes You may objetivos. think that their access is perhaps more important than their motivators.
podemos pensar que su acceso es más importante que la motivación. So in which case you may want to weight some of those figures. En cuyo caso necesitaríamos poder comparar y valorar esos dos números. But the principle here is to provide a basis for comparison. El principio aquí es es brindar una base para la comparación. And provided the scores are comparable and adjusted. Y puesto que la puntuación puede ser comparada Then this can work well. y justificada, esto puede funcionar. So you can see here I've put in just some inferred scores for each of the targets in the scenario. Entonces podemos ver acá la puntuación para cada uno de los objetivos dentro de este escenario ficticio. Now, the profile will end with a summary recommendation. El perfil finalizaría con un resumen de recomendaciones. And intelligence gaps for moving forward. Now, in this case, there are a few outstanding intelligence gaps regarding En este caso hay algunos baches de inteligencia the targets, con respecto al objetivo, current knowledge, and her con respecto a los conocimientos del objetivo, en este caso López. involvement. And the recommendations are justifiable. So the recommendation is that Lopez is Y las recomendaciones son justificables. approach. She is the girlfriend or the ex-girlfriend of Mai. Las recomendaciones son que son acercarse a López, ya que ella tuvo una relación con Mai. And so what we're saying here is that the intelligence has the potential to help disrupt future trafficking. Lo que estamos queriendo decir aquí es que la información de inteligencia nos brinda la posibilidad de poder interrumpir una red, en este caso, de tráfico de personas. And the recommendations include where and when she should be approached. Las recomendaciones incluyen cuándo y dónde deberíamos acercarnos a ella, o debería ser interceptada. And the potential reward. So what is her motivator? Well, Y cuáles serían sus motivadores. she wanted or she wanted to break into the public sector. En este caso, ella quiere ingresar al sector público. So, as a potential reward, the agency could Como una potencial recompensa, el organismo help with that. podría ofrecerle la posibilidad de ingresar en el sector público, como habíamos dicho que era agente de viajes. So, to summarize what we have done, Para resumir lo que hicimos, we started off with a strategic priority, which was comenzamos con una prioridad estratégica, people trafficking. que era la trata de personas. The problem profile identified some intelligence gaps. El perfil del problema identificó algunos baches de información o información faltante. After assessment of various options, it was decided Luego de evaluación de las diferentes opciones, se decidió that human intelligence could be an effective source. que la inteligencia humana podía ser una fuente muy efectiva. So the analyst was tasked to write a series of subject profiles. Entonces se le pidió al analista que escribiera una serie de perfiles de sujeto. A terms of reference was written to outline Se escribieron los términos de referencia exactly what was required and expected. para saber exactamente qué es lo que se requería y qué es lo que se esperaba. The collection plan formalized and structured that information. El plan de recolección formalizó la información de los términos de referencia. And the subject profiles were the resulting intelligence products, the subject profiles. Y los perfiles de sujeto fueron los productos de inteligencia resultantes de todo este proceso. Now, within the National Intelligence Model, results Dentro del modelo nacional de inteligencia, like this can be presented in a number of different ways. estos resultados pueden ser presentados de
diferentes maneras. It could be verbally or in writing. It could be Puede ser de forma verbal o por escrito, formally or informally. formal o But informalmente. either way, at the end of this process, having gone through this whole Pero de cualquiera de las formas, al final de este proceso, habiendo pasado por todas las etapas, process, the decision maker will be able to decide la persona que toma las decisiones who is best to recruit. va a poder decidir quién es la persona que califica para este puesto de informante. And that decision will be based on robust intelligence Y esa decisión va a estar basada en una investigación sólida. analysis and Y be análisis. confident in that decision. So just to finish then with the benefits. Bien, para terminar, podemos hablar de los beneficios de este proceso. Financially, Beneficios financieros. more efficient use of resources, but we're not wasting Hay un uso más eficiente de los recursos. time on chasing potential informants No perdemos tiempo en perseguir a potenciales informantes who won't be suitable, que puede que no sean adecuados, okay, because you've done all your research, porque ya hicimos toda la investigación you've done your background research, and you're happy and confident that y podemos estar seguros de que tomamos una buena decisión. the informant is suitable. Strategically, the actions that are being Estratégicamente, las acciones taken are intelligence-led. Las acciones que se realizaron están guiadas por un modelo basado en la información de inteligencia, And they directly address the strategic priorities. Remember the control que directamente se basan en estrategias, en prioridades estratégicas. strategy we spoke about at the beginning. And then, of course, from a performance point of view, Y desde un punto de vista, you're far more likely to have a smooth investigation, successful operation, better results. And of course, what better results mean in a policing context is ultimately safer communities. So that brings desde un my punto de vista del desempeño, podemos hablar de operaciones exitosas y por lo tanto podemos hablar de comunidades más seguras. presentation to an end. I thank you very much for listening. And Bien, y con esto finalizaría mi presentación. Les agradezco a todos por haberme escuchado. for staying with me, and I hope you have enjoyed the presentation and also learned something. Y espero que hayan disfrutado de la presentación. Muchas gracias.